se puede la foto familiar para que se lleve un lindo recuerdo de la visita al Tazumal. Esto que se ve ahí es Tazumal antes, miren. Estamos hablando de los años 30, más o menos, 1930, ¿ok? Miren cómo se ve. Esta montaña es eso. Entonces, estaba en medio de eso. Debajo de eso. Sí, lo que pasó fue que la gente se comenzó a robar toda la piedra de esta montaña para hacer casas en la ciudad. Y en ese robo de piedra descubrieron que no era en sí un cerro, sino que era una pirámide. Entonces vino el gobierno, compró esta finca y ya pues se excavó durante 12 años. Esto pasó desde 1940 hasta 1952. Aquí vino un arqueólogo de la Universidad de Tulane de New Orleans, el arqueólogo Stanley Boggs. Entonces, ¿qué descubre este arqueólogo? Descubre que esta pirámide grande fue construida por la cultura maya. Los mayas estuvieron aquí en Tazumal entre el año 100 y 900 después de Cristo. Solo que esta cultura maya cada 52 años solía enterrar un templo para encima construir otro. 52 años después lo enterraban para empezar otro más. Entonces iban construyendo de manera sobrepuesta, templo sobre templo. Entre más alto una pirámide, más cerca de los dioses. Y en esta ocasión vamos a notar que hay 3 templos. Y es fácil verlo porque cada grupo de gradas nos marca un edificio. En la primera grada que sube las columnas es el primer templo. Segunda grada que sube el oratorio, que es esa casita en medio, templo 2. Y la cima donde está la grama, templo 3. Años después se sigue excavando y se descubre que de este nivel del suelo para abajo faltan 11 templos más. Es decir, que no estamos viendo toda la pirámide. Sí. Según la historia, sí, más estructura. Todavía, sí. Incluso se intentó seguir excavando al descubrir esto, pero pasó que los mayas construían su pirámide con adobe. ¿Saben qué es adobe? Sí. Barro, mezcla de tierra con cal, ¿no? Entonces se comenzó a quebrar el edificio por debajo y por miedo a que se siguiera deteriorando, pues no se siguió excavando. Porque esta pirámide, aparte de ser un templo, servía de tumba. De aquí se sacaron 23 tumbas con ofrendas. Todos eran gobernantes. Sabemos que eran gobernantes por los tesoros que estaban dentro de las tumbas. Encontramos mucha cerámica desde México, de Guatemala o de Honduras, resultado de los intercambios comerciales. También encontramos muchas armas como lanzas, flechas, cuchillos, hachas, hechas de una piedra llamada obsidiana. La obsidiana es una piedra volcánica, muy filosa por cierto, y se encontró mucha joyería. En este caso, la joyería que se encontró estaba hecha de una piedra que se llama jade. ¿Conocen el jade ustedes? Sí. Incluso allá afuera venden jade, ¿no? Es una piedra verde como esta que tengo yo aquí, ¿verdad? Incluso esta piedra jade es el motivo del nombre de esta ciudad. ¿Alguien sabe cómo se llama aquí la ciudad donde está Tazumal? Chalchuapa, correcto. Si yo quiero decir jade en el idioma náhuatl, el náhuatl de nuestro idioma indígena, jade en náhuatl se dice chalchihuit y la ciudad se llama Chalchuapa. Entonces, ¿qué significa Chalchuapa? El lugar donde hay mucho jade. Porque la realeza maya, eso sí, subía a Guatemala, que ahí está cerquita, para hacer todo tipo de joyería. Collares, pulseras, aritos, piercing, expansores, todo lo que tiene que ver con joyería, ya que eso era parte de la belleza de ellos, ¿verdad? ¿Preguntas de momento? Internamente de la estructura hay espacios o cámaras. Digamos que eran como cuevas, digamos, donde enterraban a las personas. Eran hoyos donde se enterraba a la persona y luego esta tumba se sellaba. Es decir, no hay túneles, no hay caminos para ingresar a las tumbas porque ellos solían sellar los edificios para ocuparlos como plataforma y encima construir un nuevo templo. Este tipo de cultura se le considera una cultura pre-maya porque todavía construían sus pirámides con adobe. Y además, aquí estamos viendo el final de la cultura maya en El Salvador y el inicio con aquel edificio de una segunda cultura, en este caso de los pueblos toltecas, que pues vinieron después de los mayas desde México. Pero de ello vamos a hablar después. ¿Por qué ahora no permiten llegar arriba? Fíjese de que se cerró porque pasa lo siguiente. Esto que vemos encima es cemento. El arqueólogo Stanley Boggs en los años 50 restauró todo el edificio poniéndole cemento. Pero pasó que en el año 2001 tuvimos 2 terremotos muy fuertes. Esto provocó que el cemento se quebrara, se fuera agrietando y se fue filtrando agua dentro del edificio hasta el punto de que ese cemento ya está muy frágil. Y para evitar un accidente, pues mejor no se sigue excavando, no se permite el acceso allá arriba. Y si ustedes no están allá, solo aquella esquina tiene cemento, porque en el 2004 las lluvias provocaron que se quebrara todo el cemento. Oh, la capa que le habían echado. Sí, todo se quebró. Entonces quedó expuesto el material original, que en este caso no es adobe, sino que, ¿qué tipo de piedra es esa? ¿Ya vieron esta piedra que está aquí también?
Correcto, es piedra volcánica. En este caso fue porque los toltecas, al llegar de México, encontraron mucha piedra volcánica en nuestro país y decidieron ocupar ese recurso aplicando sus técnicas. Pero por eso es que ya no se permite el acceso a la pirámide. Sí, porque hace años que vine, subí arriba y me Sí, se podía subir antes, pero con eso que pasó en el 2001, pues se evita un accidente y se cierra. Solo podemos subir allá y vamos a dar el recorrido al otro lado para que pueda subir alguna. No, pues bien, esta es la piedra jaguar. Este monumento se encontró en una finca privada llamada Finca San Antonio, en la zona arqueológica del Trapiche, a 3 kilómetros al norte de Tazumal. Esta piedra fue estudiada por un arqueólogo llamado Nobuyuki Ito, y lo que se explica es que aquí está representado la figura de jaguar en un altar trono. Este es un altar trono, prácticamente en el trono del rey, y vemos detalles del jaguar. Vemos acá ojos, nariz, la boca, ¿verdad? Las orejas y el resto del cuerpo a los lados. Esto, figuras así son las que le han puesto a redondear el jaguar. Ah, correcto. ¿Verdad? Lo que pasa es que la figura de jaguar era bien, digamos, explotada durante la época prehispánica a ser considerada una deidad sagrada. ¿Y por qué el jaguar? Porque el jaguar que el jaguar era un símbolo de liderazgo y de control en la naturaleza. Entonces, ante las culturas indígenas lo que hacía era relacionar características físicas de los animales con sus deidades. En este caso el jaguar era como el ser supremo, como el todopoderoso de la época maya. Entonces buscaron un animal acá en Mesoamérica que cumpliera con las características de esa deidad y pues escogen el jaguar. ¿No es que existía en esa fecha? Sí, el jaguar ya existía. Sí, incluso aquí en El Salvador tenemos un tipo de jaguarcitos pequeños, ¿verdad? Incluso se pueden ver en zonas como Montecristo. Ahí tenemos todavía un tipo de jaguarcitos pequeños. También en el Imposible, allá en Aguachapán. ¿Y ahí en Fureza? En Fureza también. Solo que sí tenemos varios animales jaguares de El Salvador. Solo que no son como los que vemos grandes, ¿verdad? Son tipos de pequeños. Incluso hay un tipo de pumas también dentro de la región salvadoreña, que son animales que representaban sus deidades, ¿verdad? Entonces por eso. Esta piedra fue estudiada y data del año 1200 a.C. Gracias a este descubrimiento, Chalchopo fue considerada la única ciudad milenaria del Salvador, por tener evidencia de ocupación humana continua durante 3200 años. Incluso hay libros que se han escrito referente a eso. Hay un libro que se llama Chalchuapa, 3 milenios de historia, donde se explica todos los procesos que ha vivido esta ciudad en cada una de las épocas, desde la época prehispánica hasta la época moderna, ¿verdad? Porque en Tazumal no se encontraron sacrificios humanos, pero en otras partes sí. Por ejemplo, en la zona de Casablanca se encontró un conjunto de cuerpos de 45 personas, todos sacrificios humanos. Sabemos que eran sacrificios porque habían sido decapitados. Y al momento de ser enterrados los cuerpos, dejaban el cuerpo viendo hacia arriba, pero volteaban la cabeza boca abajo. Entonces de esa manera se sabía que era un sacrificio. ¿Y por qué hacían eso? Como una forma de castigo. Ya que antes se creía que la muerte no era el final, sino que era una transición a la otra vida. Entonces al ir con la cabeza al revés, no iban a encontrar el camino para reencarnar, ¿verdad? Era mal pensado. Lo que pasa es que... Mala intención. Que no, sí, que había una intención. No hubiera generaciones de ellos. Correcto. Incluso en algunas partes, por ejemplo en Europa, lo que hacían era mutilarlo. Le quitaban la lengua, las orejas, le quitaban un pie o una mano, para forma de castigo, ¿verdad? Por eso Tortura. mismo. Ajá, no, digamos, para que no encontraran el camino para reencarnar. Porque antes, a diferencia de ahora, se creía que la muerte pues no era el final, era una transición a otra vida. Hoy nos enseñan de que al morir pues todo se acaba. Por eso no queremos ir a esa parte nosotros, ¿verdad? Antes no, les decían que morir era el inicio de otra cosa, entonces todos al morir era como una fiesta. Era diferente.